¿Qué es o qué entendemos por realidad social peruana? Podemos empezar por una idea básica, qué cosa entendemos por sociedad. Y partamos a su vez de algo muy simple. Entendemos por sociedad algo que es pues más que la simple suma de los individuos, porque estos individuos no viven como tales, sino como parte de una estructura de relaciones sociales, de instituciones que le dan sentido a cada una de las vidas individuales. Por ejemplo, el individuo vive en un contexto donde existe, por ejemplo, la figura del estudiante y el profesor. Y entonces esa estructura, esa relación estudiante-profesor le sirve como referencia para que él pueda desarrollar su vida entre múltiples relaciones y estructuras que existen en una sociedad. Pero si nos referimos a la sociedad peruana, tenemos que también hacer referencia a los límites de dicha sociedad, es decir, hasta dónde llega la sociedad y dónde empieza otra sociedad nacional. Y eso es muy complicado en un mundo global, donde las personas circulan entre espacios, en donde los límites tradicionales que estaban fijados por el Estado nacional, es decir, la sociedad llegaba hasta donde llegaba el Estado, ya no están claros. Hay personas que circulan entre estados, pero además hay reglas, procesos económicos, procesos sociales muy intensos. Y luego no es que todo el tiempo de la historia hemos tenido sociedades aisladas, eso nunca ocurrió, pero es sí cierto que en el mundo actual esas distancias y esa interacción pues tomó otro significado, ¿no? Al ser cada vez más fácil moverse de un lugar a otro. Luego también puede cambiar con el tiempo y podemos vivir una época en la cual nuevamente llevamos alrededor de estados nacionales, pero por el momento eso no es el caso. Eh, También nos plantea la idea de sociedad mirar eh, cómo se produce el cambio de las sociedades. Y ahí podemos quizá caer en la tentación de creer que las sociedades se mueven siguiendo un rumbo preestablecido. Es decir, que hay ya una suerte de sentido preestablecido sobre cómo deben cambiar las sociedades, que solamente necesita identificar cuál es esa eh, variable o esos elementos que nos permiten determinar el sentido de los cambios. Eh, Sin embargo, no es así. Las sociedades cambian, pero no hay un plan preestablecido y hay siempre contingencia, es decir, las cosas pueden ser de manera diferente. Una sociedad puede cambiar en una medida y otra sociedad puede cambiar en otra. Pero también hay otro concepto importante en los cambios que es la idea de progreso. Es decir, sociedades que se dicen han progresado más que otras, porque se entiende que hay sociedades que todavía no han producido ciertos cambios y se considera que hay ciertas transformaciones que son positivas. Desde luego que hay cambios que podemos leer como buenos, como por ejemplo que cada vez más gente vive más, pero también eso trae consigo otras consecuencias y no todas estas tienen la misma posibilidad de ser calificadas como positivas. Entonces, eh, la modernidad como situación que viven las sociedades hoy en día, por lo tanto, no es algo que sea igual en todos los países. No todos los aspectos de la modernidad pueden ser considerados como progreso en relación a las sociedades tradicionales. Por lo tanto, hay que mirar con más humildad el mundo moderno en el cual vivimos, sin duda reconociendo las mejoras que la tecnología y el desarrollo social han traído consigo. Y eso nos lleva a otra discusión, que es la de qué es lo que origina entonces el cambio que lleva a una sociedad a transformarse. Y hay personas que se concentran en los aspectos estructurales, la cultura, la economía, el mundo político, que explican, digamos, las principales razones del cambio. Pero otros piensan de que más bien hay que concentrarse en la agencia de los individuos, ¿no? Es decir, las personas son lo importante. Al final hay que mirar a las personas. Y en este punto, el curso va a intentar plantear que tenemos que estar atentos a ambas dimensiones. Es decir, es cierto que las personas, los individuos, viven en un mundo en el cual hay factores macro y son importantes para entender
por ejemplo, qué cosa puede o no puede hacer una persona. La cultura, por ejemplo, la lengua que la cual uno habla es parte de estos elementos macro que la sociedad comparte, pero luego cada individuo, a partir de esos elementos, va a tener un comportamiento concreto. Una tesis famosa de McVeigh, por ejemplo, busca relacionar lo que es la religión protestante y sus valores, la religión que plantea la importancia de tener cierto éxito económico en la vida terrenal para de esa manera tener posibilidades, tener señales que den una posibilidad de vivir una buena vida después de morir. Bueno, esos valores y otros más que tenían esas religiones, decía Weber, generaban condiciones favorables para el desarrollo del capitalismo. Pero eso no se produce de manera automática, sino que necesitas que estos factores culturales efectivamente formen, establezcan unos valores que luego se expresen en comportamientos específicos económicos de esos individuos, ¿no? Y son esos comportamientos económicos los que explican, por ejemplo, o según Weber, o explicarían, según Weber, cierta posibilidad de mayor desarrollo capitalista. Entonces, estos elementos, ¿no?, nos permiten conectar de mejor manera los elementos culturales con los elementos económicos, pero a través del comportamiento de los individuos. Este es solamente un ejemplo, ¿no? Hay múltiples maneras de enfocar esta discusión, pero lo que sí queremos es en este curso, pues, tomar en cuenta ambas dimensiones. Otra discusión tiene que ver con que si el conflicto o el consenso constituyen el factor principal para entender una sociedad. Y claro, el conflicto siempre ha sido pensado como un motor de transformación. Tensiones, luchas, guerras y demás son elementos que siempre han visto como factores que transforman las sociedades. Pero también las sociedades mantienen cosas, o sea, hay continuidad y consensos que se mantienen en el tiempo. Hay una suerte de equilibrio entre ambas dimensiones, porque la gente requiere consensos para poder tener cierta certidumbre sobre su vida, pero de vez en cuando hay tensiones, luchas importantes que transforman las cosas. Entonces la sociedad, vamos a ver, enfrenta continuamente tensión en esos dos puntos. Otra discusión es si la sociedad que estudiamos puede ser vista de una manera completamente objetiva, ¿no? Sin alejada de cualquier visión preestablecida o prejuicio que tengamos nosotros. Y en verdad, lo que intenta la sociología, la antropología, la ciencia política y demás, las ciencias sociales, no es tanto lograr una objetividad plena, pero sí intentar mostrar una visión que esté continuamente bajo la crítica, la visión de otros actores, de otras personas, ¿no? Es decir, eh, digamos, entendemos siempre que esta búsqueda de objetividad es una búsqueda imperfecta. Entonces se requiere siempre que hayan otros actores que estén continuamente mirando las cosas que hacemos, haya un intercambio para tener una visión más completa del mundo en el cual vivimos, ¿no? Porque si no, lo que vamos a hacer es simplemente reproducir nuestros propios sesgos en una visión de la sociedad y eso sin duda no es bueno. Pero también hay que mirar otro elemento, que es que lo que dicen las personas que están en la sociedad sobre ella, lo que ustedes estudien, pueden transformar sus propias acciones. Es decir, la comprensión sobre la sociedad también influye sobre el comportamiento de la gente. Entonces, eso es algo que no ocurre en otros ámbitos de la ciencia, pero en el ámbito de las ciencias sociales eso ocurre muy a menudo, ¿no? La gente cree que debe actuar en virtud de ciertas ideas sobre la sociedad que la propia sociedad produce. Y en este caso, pues seguramente se ocurrirá igual. Eh, Más aún en sociedades complejas, porque acá hay un elemento muy importante, ¿no?, del mundo actual. ¿Por qué tenemos un curso de realidad social peruana? Porque todos ustedes tienen una visión, aunque sea limitada, a la sociedad, pero necesitamos un curso porque necesitamos que ustedes tengan herramientas que permitan traducir la complejidad de la sociedad en algo que sea más asequible, ¿no? Es decir, hay un trabajo de imaginación, ¿no?, de construcción de un relato sobre cómo es la sociedad en la cual vivimos. Porque ese relato y que tan cercano lo sientan es lo que va a permitir que ustedes se sientan también cómodos con la comprensión de la sociedad en la cual viven.
Es decir, la realidad social no es un hecho que simplemente, digamos, se puede lograr sumando simples experiencias individuales y datos, sino que necesitamos que los datos tengan un contexto, una narración que le dé sentido, ¿no? Y el trabajo de un curso como este es eso, porque ustedes cuando vean, por ejemplo, más adelante, la curva de crecimiento económico, no lo vean como un dato frío, sino que lo conecten con los procesos sociales, con los cambios sociales que le dan sentido a esa data, a esa información. Entonces, una narración sobre la sociedad. Finalmente, la realidad social es eso, una narración comprensiva sobre la sociedad en la cual vivimos, pero que es una narración siempre sujeta a crítica, a cambio, a eventualmente una observación diferente. Hasta aquí llegamos en esta primera sesión del curso.